El presidente Donald Trump está pidiendo hoy justamente que varios países se sumen a las sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Muchas personas nos reprochan diciendo que cómo es posible que un país que tenga tantos exiliados económicos y que tenga tanta riqueza y hoy que impera la pobreza allá, vengan aquí, comenzando por nuestro querido embajador Ali, que está aquí, que por qué se le dan oportunidades. Lo que pasa es que hay gente que no sabe jugar a la democracia. La democracia es un juego de doble E. Entonces quiero decirle que todo el que esté a favor o esté en contra del régimen ha tenido siempre aquí la oportunidad. Hoy, por ejemplo, tenemos dos amigos queridos, que es el licenciado Luis de León, mi hermana Maribel Núñez, que son activistas de la solidaridad con Venezuela. Profesor de León, bienvenido aquí. Gracias, doctor Jacín, doctor Espinosa, licenciado Carlos. ¿El encuentro todos Alonso con Venezuela ocurrió o ustedes lo van a llevar a cabo? No, ya ocurrió, fue un evento internacional, jornada llamado Jornada Mundial por la Paz, Todos Somos Venezuela. Se efectuó el fin de semana pasado, los días 26, 17 y 18 en Venezuela, donde más de 60 países estuvieron ahí respaldando a la revolución bolivariana y una propuesta por diálogo y paz de Venezuela. Más de 200 delegados estuvimos en Venezuela respaldando el que se respete esta nación, porque todas las acciones que vemos es para crear un estado de caos, de anarquía, violentar la democracia de esta nación, que es lo mismo que violentar la democracia latinoamericana. El hecho de que Venezuela y su gobierno acepten asistir a un diálogo es porque tácitamente están aceptando que necesitan de un diálogo para resolver. Sin embargo, hoy la oposición anuncia que no va a asistir el diálogo. Y es que la oposición ha dado muestra de que no quiere ningún tipo de conversación con el gobierno, ni siquiera para buscar la paz. Bueno, usted sabe que ellos están divididos. Una cosa es lo que solicita el presidente de la Asamblea de allá, Jorge Borges, y otra es el empresario Rosales, que está así por el diálogo, están en el diálogo. Entonces hay un juego de contradicciones, una situación que el mundo entero reaccionó estupefacto, renunciando al diálogo. Es como pareciera que si ellos lo que quieren es la violencia o generar dar al traste con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que fue electo libérrimamente por el pueblo de Venezuela. Entonces nadie está calificado para crear, desencadenar en un gobierno electo democráticamente por el pueblo una situación de disolución o de confrontación para que se genere el caos. En el mundo moderno todo el mundo lo que procura es la paz. Y el diálogo que el presidente Danilo Medina comenzó acá en la República Dominicana, después que los expresidentes, Leonel Fernández, expresidente de la República de acá, y presidente de nuestro partido, la Liberación Dominicana, el expresidente Samper de Colombia, Martín Torrijos de Panamá y Zapatero de España. Bueno, pues este diálogo, en esta fase ahora que el gobierno asumió en la persona del jefe de Estado, el presidente Danilo Medina, se desarrolló hace unos 15 días acá. No se vieron los argumentos que ellos plantean para renunciar, la oposición política, no venir aquí al país, plantean unos argumentos que no se cumplieron, no se plantearon al final del diálogo. Lo que se ve es que el mundo entero, que quiere la paz de Venezuela y que no quiere guerra, no quiere conflicto, el mundo entero ve esto como una renuncia a que se produzca una solución al conflicto en el marco de lo que establecen los organismos internacionales, las Naciones Unidas. ¿Ustedes están con ese diálogo de la Cancillería? Claro que sí, nosotros... ¿Tienen esperanza en que eso tenga algún fruto, algún resultado positivo?
o creen que la ausencia de un sector de la oposición va a hacer fracasar el diálogo? Bueno, de hecho ellos no renunciaron al diálogo, ¿no? Plantean que que vendrán cuando hayan mejores condiciones. Eso no fue entendido por parte de la opinión pública y por la comisión negociadora de acá del país. Pero nosotros confiamos en que ese diálogo, que es la voluntad del pueblo y la voluntad del gobierno del presidente Danilo Medina y del mundo entero que aprecia la paz de la región latinoamericana y caribeña, como ha sido declarada esta región, es la región que tiene más paz, la región latinoamericana y caribeña. Todo lo que estamos contemplando ahora mismo es mucha confrontación, guerra en Europa, en Asia y en Estados Unidos. Bueno, tenemos un presidente sui generis que es un abanderado de la guerra. Entonces lo que queremos es que esta región latinoamericana y caribeña se mantenga como una región de paz y que ninguna acción de este tipo de guerra no afecten la gobernabilidad. Y en este sentido, nosotros ayer sostuvimos una acción patriótica, llevamos una ofrenda floral a Juan Pablo Duarte al altar de la patria. Juan Pablo Duarte vivió durante mucho tiempo en Venezuela, murió allá, y con eso convocábamos el pensamiento de los grandes próceres latinoamericanos, Bolívar, Martí, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, Hostos, Juan Pablo Duarte, Bosch, Camaño, a los fines de que este diálogo se materialice como una realidad, porque es lo que quiere la generalidad del pueblo venezolano, que está conteste en que no merece este tipo de confrontación, de violencia importada, y que sectores poderosos quisieran buscar una solución al margen de la Constitución de la República y del diálogo, de lo propio en los procesos de conflicto que se han vivido aquí en Latinoamérica y el Caribe. Bueno, aquí la República Dominicana, que fue objeto de un golpe de Estado el 25 de septiembre de 1963. Todo esto terminó con dos acontecimientos grandes. Manolo Tavares, que fue a las montañas, y todos saben cómo terminó, gran héroe de la República Dominicana, Manolo Tavares Justo, de nuestro pueblo, Montecristi, y la revolución de abril de 1965, una guerra que después terminó en un diálogo para terminar la guerra. Y nuestro país, nos sentimos orgullosos, doctor Jacín, que se esté realizando este diálogo. Es una zona de paz, pero conflictos de Centroamérica se han resuelto acá, conflictos de Sudamérica se han resuelto acá, y ahora este conflicto tiene creo que energías propositivas para que se busque una solución a esto, porque ya lo de Venezuela, ya el gobierno del presidente Nicolás Maduro, hay elecciones en Venezuela el próximo diciembre del 2018, elecciones generales, ahora el 15 hay elecciones para gobernadores y en abril elecciones municipales y congresionales, de manera que ellos han pedido elecciones. Ese es un proceso que está abierto y expedito. Evidentemente que si hay un diálogo o un acercamiento, porque se reconoce que hay dificultades. Y yo quiero saber, ya que ustedes tuvieron un encuentro recientemente de solidaridad con Venezuela, ¿en qué está dispuesto el gobierno venezolano o qué está dispuesto a corregir de cara a lograr el reencuentro de los venezolanos? Porque evidentemente que no podemos partir de la premisa de que todo se trata de un ataque imperial. Hay problemas en Venezuela que ha generado el gobierno y que tendrá también que aportar a la solución. ¿Cuáles son esas dificultades, Maribel? Bueno, primero buenos días y gracias por abrir este espacio contra Venezuela y contra los chavistas, contra el pueblo. Hay una guerra económica y también hay una guerra informativa. Así que vale mucho que programas como este nos permitan el derecho a la palabra, doctor Jacín, así que muchísimas gracias. Usted comenzaba hablando de Donald Trump. Lo primero es, ¿qué aval le da el derecho internacional, las Naciones Unidas, a un país para hacer lo que Donald Trump está haciendo contra Venezuela? Ustedes habrán de recordar que se pusieron todo a la una para los precios del petróleo, ponerlos por el suelo, en el marco de esa guerra económica. ¿Tú crees que el descenso de los precios
fue parte de la conspiración. Fue parte de la conspiración. ¿Desde cuándo un pantalón jean cuesta más que un barril de petróleo? ¿A dónde queda eso? Y eso llegó a suceder. Forma parte de la guerra económica contra Venezuela, porque en Venezuela hay grandes riquezas, pero además Venezuela genera, con el sistema político que tiene de integración latinoamericana y de un ejemplo que está funcionando. ¿Cuál debe de ser el precio sostenible, Luis, de un barril de petróleo que nos beneficia que sea bajito a nosotros? Bueno, el asunto no está que si nos beneficia o no nos beneficia, sino vamos a lo real. El precio del barril de petróleo tiene sus precios. Y se bajó para perjudicar a Venezuela. Se bajó para perjudicar como parte de la guerra económica. Hay que ver, el gran problema de Venezuela es que tiene un sistema socialista. Tenemos que ver qué pasó con Juan Bosch, que tenía un gobierno progresista en República Dominicana. ¿Qué pasó con Salvador Allende, que tenía un gobierno socialista en Chile? ¿Qué pasó con la Cuba socialista que ha pasado todo este tiempo, este gran bloqueo económico? Los números de desarrollo humano en Venezuela indican que son favorables. El PNUD superior a Perú, superior a Colombia, superior a Brasil. Pero esa guerra económica que hay contra Venezuela no la tienen a su vez contra Venezuela, que los números en desarrollo humano y en violación a los derechos humanos, porque en Colombia están asesinando activistas políticos casi todos los días. No vemos esa presión, pero tampoco vemos esa presión con México. En México hay muchas situaciones económicas, pero también hay unos niveles altísimos de violencia, que nosotros no vemos a Donald Trump exigiéndole a Peña Nieto que deje de asesinar, por ejemplo, periodistas. Pero vamos a ver la migración de los venezolanos. Yo a veces me monto en guagua pública. Ustedes, me imagino que ustedes jamás podrán hacer eso. Pero yo a veces dejo mi carrito y me monto en una guagua pública. No. Pero cuando yo veo... Nosotros hacemos operaciones encubiertas. Cuando yo veo los venezolanos que se están subiendo en guagua pública, todos tienen su dentadura perfectamente. Andan con unos tenis más caros que lo que yo me pongo. Es decir, que salen de una Venezuela que no es tan mal como están diciendo, pero incluso ya hay muchos que cuando le han vendido la panacea del Caribe, de República Dominicana, de este paraíso, que lo venden como un gran paraíso, ya muchos están regresando. En Venezuela, Nicolás Maduro, bajo el programa que se inició desde Hugo Chávez, se han entregado 1.700.000 viviendas. Maribel, eso no sale en los medios de comunicación. La solidaridad, que tú sabes que es mayor de la que se puede expresar a gente que tiene miedo, le tiene miedo a Estados Unidos, ellos han tomado medidas. Realmente, mira, eso es tanto, que estando Leonel y Danilo apoyando el diálogo, no apoyando a Maduro, apoyando el diálogo, a veces el PLD, tú le preguntas a Luis de León, pero esa es la posición del PLD, te dice, no, esa es mi posición como persona. Sí, pero déjeme decirle. Sí, pero yo te quiero preguntar. El diálogo ha sido promovido por Nicolás Maduro y por esa revolución. Muy bien, pero no viene por... Lo que han estado promoviendo el diálogo y la conversación y no la guerra, doctor Jacín. En Venezuela hubo 120 días de actos fascistas en la calle. Sobre Venezuela, te preguntaba Junior cosas que son necesarios debatir, pero la pregunta es, ¿cómo uno puede ejercer la solidaridad desde el punto real? No analizando el caso de Venezuela, porque aquí todo el mundo ya ha tomado partido. Aquí todo el mundo ha tomado partido en el caso de Venezuela. Lo haya dicho o no lo haya dicho, todo el mundo está claro. Inclusive con la crítica a los pasos que Maduro ha dado, que se equivocó, pero eso no ha sido suficiente para que uno piense que ese es un régimen que es culpable de todo. Si se van todos los sectores de poder, la moneda se ha lesionado. Si vino la sequía, se fueron la energía. Si vino el problema de los precios de petróleo, sí hay, pero a veces se piensa que hay errores. ¿Qué se puede hacer para ayudar a Venezuela? Bueno,
Perdón, ahí hay un venezolano que está en línea, que si ustedes quieren podemos escuchar los primeros 2 minutos. Vamos a verlo. Él da soluciones. El llamado como venezolano, como revolucionario, a todos los pueblos del mundo, para que no descuidemos la solidaridad. La solidaridad es el arma fundamental de los pueblos. Y en este momento en que Venezuela está siendo agobiada, agredida por la política del imperialismo, que no es más que lo que nos enseñó los clásicos del marxismo-leninismo, de que con el enemigo de clase realmente las situaciones son a resolver. Hemos visto un imperialismo que se le ha jugado todo contra Venezuela porque realmente ellos entienden, y es así, ¿ve? Ellos entienden que el ejemplo que hoy vive Venezuela es un ejemplo que dignificaría a los pueblos de América Latina y a los pueblos del mundo. Hoy vemos entonces cómo una consigna que nació en Venezuela hoy se expande por el mundo, ¿verdad? Que se siente la espada de Bolívar por América Latina. Vemos cómo lo gritan también en Palestina, que se siente la espada de Bolívar por Gaza y Palestina. Eso es precisamente el ejemplo al que le tiene miedo el imperialismo norteamericano. Y bajo ese concepto es que debemos ver realmente esa política agresiva que hay contra nuestro país. Ahora, el imperialismo logró algo. ¿Qué logró? Unificar mucho más a los venezolanos, unificar mucho más a los pueblos latinoamericanos, ¿ve? Porque independientemente de que hayan gobiernos lacayos al imperio, como el caso de Brasil, como el caso de Colombia, que nos duele por ser un país realmente hermanado. Argentina. ¿Ve? El caso de Argentina, el caso de Paraguay, ¿ve? Estamos hablando de los gobiernos. Sin embargo, vemos cómo los pueblos reaccionan de una manera distinta, reaccionan en una respuesta contundente a favor de la unidad latinoamericana y a favor de la verdadera libertad de nuestros pueblos. Como lo hace también el pueblo norteamericano. Como vemos en los Estados Unidos, hay realmente reacción de ese pueblo en contra de la política agresiva de los dos presidentes de los Estados Unidos últimos, Obama y ahora Trump. Ahí vemos todo esto, pues. Entonces, en Venezuela todavía no ha pasado la situación de peligro. No va a pasar con facilidad. Sin embargo, esa unión de América Latina, esa unión del mundo, ese grito, no solamente en un acto como el que hoy se realiza en Venezuela, este acto de que todos somos Venezuela, ¿verdad? Sino también aquellos pequeños actos que se hacen en aquellas pequeñas plazas, en aquellas esquinas de cualquier país del mundo, en solidaridad con nuestra nación. Eso también tiene una repercusión. Cuando usted dice que todavía no es seguro, ¿por qué usted cree que no es seguro? ¿A quién usted cree se le debe quizá el no sentirse en paz totalmente? Mira, vuelvo y repito, el imperialismo es sagaz. Ellos se sienten que se les está arrebatando algo que nadie se los dio, pero que ellos dicen que es de ellos. Y mientras ellos tratarán por todos los medios de mantener ese algo, y nosotros trataremos por todos los medios de que ese algo no exista y que sencilla y llanamente nos podamos sentar, inclusive con el gobierno de los Estados Unidos, en una calidad de respeto, en calidad de tú a tú, en calidad de no sobreponernos unos sobre los otros, sino con el respeto a la vida humana. Y no solamente a la vida humana, a la vida en nuestro planeta, porque lo que está en peligro no es cualquier cosa, es la existencia en nuestro planeta. Y esa existencia no la pone en peligro nuestros indígenas, nuestros aborígenes, con sus costumbres, no la ponen en peligro nuestros pueblos que tratan de desarrollarse, sino el imperialismo desarrollando una industria cada vez más catastrófica para la naturaleza y para el mismo hombre. Entonces, mientras eso suceda, por supuesto, siempre ellos van a tratar de ver cómo penetran y cómo logran objetivos. Sin embargo, vuelvo y repito, solamente la unidad de los pueblos nos puede permitir avanzar íntegramente en la conquista de una unión universal con respeto entre todas las razas y entre todos los pueblos, porque la convivencia pacífica es lo único que puede garantizar la vida en nuestro planeta. Muchas gracias. No sé si me dijo su nombre. No, Osvaldo Ramos. Caraqueño. En la calle. En Caracas. Es un pueblo altamente politizado y tengo muchísimas entrevistas que la gente puede seguirla y buscarla en ese mismo canal porque la he ido subiendo. Quiere decir que en Venezuela todo el mundo dice lo que le da la gana.
Claro, en Venezuela la única oposición que hay es la de la derecha, que no permitió que, por ejemplo, yo pueda ir al parque de noche el sábado porque no sabía si me podían hacer daño. Doctor de León, licenciado de León, ¿qué exhortación usted le hace al país para ayudar a Venezuela? La República Dominicana históricamente ha tenido unas relaciones culturales, políticas, sociales con Venezuela, que se ejerce desde Juan Pablo Duarte, fundador, padre de la República, hasta los procesos democráticos de estos tiempos. Pero Venezuela es un país altamente solidario con la República Dominicana, el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, con todos estos procesos de solidaridad, Petrocaribe. Y cuando a ti te dicen que esa solidaridad es cierta, pero que necesariamente solidaridad con el pueblo de Venezuela no significa solidaridad con Maduro, ¿qué tú le contestarías? Bueno, es que no se puede desasociar o desintegrar una cosa de otro. Los grandes cambios políticos, económicos, sociales que hay en Venezuela son producto de Chávez y del presidente Nicolás Maduro. Nosotros creemos que hay que promover una cultura de diálogo y de paz. Para pelear tienen que haber dos, como lo dice el Maribel, campesino. no se ha logrado, con eso vamos a terminar, una réplica más patente que la revolución cubana no funcionó por el bloqueo. Venezuela está siguiendo esos pasos de que va a fracasar por el bloqueo. Venezuela no es Cuba. Venezuela es un país inmensamente grande e inmensamente rico. Y los tiempos de Cuba no son los tiempos de hoy. A Fidel lo bloquearon y lo bloquearon. Sencillamente a Nicolás lo están bloqueando. El día que 8 millones de venezolanos salió a votar bajo balas contra la violencia, había 1 millón de personas siguiendo a Nicolás Maduro por Facebook. Es decir, que los tiempos de hoy no son los tiempos del Fidel Castro hablando solo en una isla. A Maribel Núñez, a Luis de León, gracias, pero yo quiero, antes de irme, hacer una exhortación. Yo tengo el deseo de que Luis de León se convierta en el hombre que trace las normas éticas de su partido. Adelante con el afiche y Luis que nos explique en qué... Yo pensaba que ustedes no podían hacer campaña interna. Bueno, quien habla es fundador del Partido de la Liberación Dominicana, que vino a los 18 años desde Montecristi y aquí participó en la fundación del PLD el 15 de diciembre de 1973. Aspiramos a la presidencia del Tribunal de Disciplina y Ética. Eso fue una aprobación que se hizo con una resolución del Congreso, octavo Congreso Norge Botello Fernández, la creación de un Tribunal de Disciplina y Ética y que fue refrendado por el Comité Central en su última reunión pasada. Entonces ya el reglamento, hecho el reglamento, ahora lo que va a la elección. Nosotros abiertamente estamos pues aspirando a presidir este tribunal para continuar en la gobernabilidad democrática que ha puesto en marcha el PLD en la República Dominicana, en los gobiernos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Solo con disciplina, con ética, con valores y con los principios del profesor Juan Bosch podemos continuar. Juan Bosch es el camino. Bien, yo creo que este segmento que hemos tenido con Maribel y con Luis ha sido muy edificante. Primero, porque se habló de ética, y la ética ahora mismo para el doctor Junior Espinosa es vital. Y segundo, para todos, doctor. Y sobre todo en ese partido. Y lo segundo es que Maribel nos decía que la información y la derecha están convirtiendo la forma de pensar de mucha gente con las mentiras. Nosotros tuvimos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo un encuentro que Carlos nos va a edificar sobre las mentiras que se dicen en los medios de las que Venezuela es víctima. Precisamente.